Hola, bienvenidos a este encuentro de seres sensitivos. Hoy estamos con Lina María Durango Gil, ella es psicóloga y consteladora. Vamos a hablar de las constelaciones familiares, de los traumas. Ella nos va a compartir toda la información, nos va a ayudar a entender qué son las constelaciones y las ramas que tiene la parte de las constelaciones. Hola Lina, ¿cómo estás? Hola Evelyn, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de estar con ustedes en este espacio. Y bueno, un saludo muy especial también a todas las personas que se van a conectar con esta charla, ya sea a través de YouTube o a través del podcast que también vamos a tener con este tema. Y bueno, muchas gracias nuevamente por tu invitación. No, gracias a vos por aceptar, por compartir. La idea de hoy es como empezar a contar un poquito con palabras simples para que todos entiendan, ¿no? Lo que son las constelaciones, que está tan de moda hoy en día, ¿no? Que estamos, hay mucha movilidad. Sí sé que yo he hecho constelaciones y sé que hay mucho movimiento energético, hay mucho movimiento a nivel del alma, que uno va como abriendo cosas. A mí me sirvió para ver cosas, en realidad, ¿no? Como para ponerme de observadora desde otro lugar, y me parece como o sea, es como una herramienta lo que yo siento para acompañar procesos, ¿no? Siento que es como una herramienta que puede ayudar a entender, a comprender, a empezar a sanar. Pero bueno, nada, contanos vos qué son las constelaciones familiares. Es correcto. Bueno, Evelyn, pues lo primero es hablar un poquito de esa palabra constelación, porque de pronto escuchamos constelación y el imaginario cuando todavía no hemos vivido la terapia, cuando no conocemos mucho, se nos va por allá a las estrellas, al mundo de la astrología. Entonces mucha gente piensa que las constelaciones tienen que ver con esa, digamos, con ese acompañamiento que se hace desde la astrología, que siento que es válido, pero no tiene nada que ver con eso, ¿cierto? Bien. Simplemente, digamos que cuando inició todo este movimiento, se empezó a utilizar la palabra constelación para hablar de un conjunto de elementos que puestos en un orden muestran una figura, ¿sí? Es como una especie de analogía o de metáfora, ¿sí? Porque si tú ves, a nosotros nos dicen la constelación de Virgo y se supone que hay unas estrellitas que forman Claro. una imagen, la de Libra, la de Tauro, ¿sí? En este caso no tiene nada que ver, sino que los elementos, cuando hablamos, por ejemplo, de la constelación familiar, son los miembros del sistema familiar, ¿sí? Bien. Entonces, yo siempre a mis consultantes les pongo como un ejercicio para que lo puedan entender mejor. Si vamos a hacer de cuenta que tú eres mi consultante y si yo te dijera, Evelyn, te voy a entregar esta bolsita llena de piedritas pequeñas y yo necesito que tú con ellas formes un círculo. ¿Qué tendrías que hacer tú para que el círculo apareciera? Claro. Sí, Lo que ubicarlas, tendrías digamos. que hacer sería darles un orden, ¿cierto? Sí. Ubicarlas. En una terapia de constelaciones lo que hacemos es eso, es mirar en qué orden o de qué manera se ubican esos elementos que ya acabamos de decir que son, en este caso, para familiares, los miembros del sistema familiar. Y esa imagen que se forma me va a dar a mí una información como terapeuta de cómo está configurado ese sistema en el inconsciente de la persona, Ajá. ¿cierto? A nivel interno. Y por ahí, entonces empezamos a mirar cómo funcionan unos órdenes que son los que nos muestran de pronto la raíz o la causa de esos bloqueos que las personas traen a consulta, ¿sí? Muchas veces también nos preguntan, ¿qué se puede constelar? Se puede constelar todo, o sea, desde una decisión hasta un trabajo, temas económicos, temas de relaciones, temas familiares, absolutamente todo se puede constelar, ¿cierto? Y lo que vemos en el ejercicio es cuál es el orden que se está dando y cómo se respetan esos órdenes que enseguida te voy a contar muy rápidamente cuáles son, porque entendemos, así por ejemplo, como cuando hablamos de leyes universales,
decimos que cuando cumplimos esas leyes y cuando de alguna manera nos conectamos con ellas, nuestra vida fluye. En este caso, para la terapia sistémica hay unos órdenes que Bert Hellinger los llamó los órdenes del amor, y en Sí. este caso, cuando esos órdenes del amor se respetan y se llevan a la vida cotidiana, porque también es importante compartirle a las personas que constelaciones no es solamente una terapia, constelaciones es una mirada específica frente a la vida, es un Mm. estilo de vida. Entonces, Wow. cuando yo cojo esos órdenes y los traigo a mi vida y trato de vivir coherentemente, digamos, con Claro. esos órdenes, entonces obviamente mi vida fluye y esos bloqueos y esas situaciones de pronto van encontrando una solución, que nosotros en la terapia decimos que es la solución buena para la persona. Por ejemplo, me encantó en esos días que compartía contigo que tú me decías, obviamente pues estábamos hablando de un tema diferente, pero Sí. tú me decías, a veces la solución que me trae la vida o que me traen mis maestros o que me trae el universo, como cada persona lo quiera ver, no necesariamente es lo que yo ya quería, lo que yo ya me había imaginado, pero es lo que me corresponde, es lo bueno para mí. Y en Ujú. este caso vamos a entender que lo que es bueno para mí es bueno para todo mi sistema, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nosotros miramos en esa figura que se forma es cómo está el orden y de qué manera la persona también permite que ese orden se restablezca, porque partimos de una base, así como en el trabajo espiritual, por ejemplo, que tú haces, y es el libre albedrío de la persona. Es Sí. decir, la imagen se me muestra, pero yo tengo la libertad de hacer o no hacer algo con esa información, porque también sucede, y Bert Hellinger también lo decía mucho, y de hecho Frank Rupert, que es un constelador también que admiro mucho y que tiene mucho que ver con esas constelaciones de trauma y vínculo, de las que Sí. te voy a hablar ahorita más tarde, ellos hablaban de las almas perdidas. Entonces decía que hay personas que vienen y digamos que aunque tienen unas experiencias muy dolorosas y tienen la oportunidad de ver de dónde vienen esas experiencias y cómo las podrían solucionar accionando cosas diferentes en su vida, simplemente toman la opción de De no no ir por ese hacerlo. camino, ¿cierto? De no hacerlo. Sí. O hay personas que pese a que sufren mucho y viven muchas experiencias dolorosas, nunca ni siquiera se hacen la pregunta de, bueno, ¿y qué puedo hacer para resolver esto? ¿Cómo puedo sanarlo? ¿Cómo puedo solucionarlo? Entonces viven una vida muy dolorosa, pero así conforme llegan, se van, ¿cierto? Como que no hay un proceso de crecimiento, de autoconocimiento, de aprendizaje, sino Como que de así, ver más allá, ¿no? ¿Qué me está queriendo mostrar? exactamente. Eso, Lina, no tiene que ver también con la parte evolutiva del ser, porque a mí lo que me muestran en registros a veces es como el ser va evolucionando y al evolucionar va abriendo otros canales de comprensión. Es como en el registro akáshico se habla mucho de salir del lugar de víctima para tomar el poder sobre la vida. Y me Totalmente, hablas de esto y siento que es como un poco de eso, ¿no? Y el libre albedrío hace que la persona, suponte, puedas hacer algo con la guía que hay en un registro o en una constelación, o seguir con la temática quizás de víctima o de no poder, como decís, me llama la atención el de almas perdidas, ¿no? Es como una definición a nivel mediúnico, no quiero mezclar, pero en mediunidad son las energías que están en el bajo astral, las almas perdidas que ujú, no toman decisión o no pueden decidir si quedarse en la tierra o ir al cielo, ¿no? Como si el bajo astral es el espacio donde no hay decisión o no puede decidir, o sí decide el ser, pero no va hacia la luz porque se quiere quedar en la tierra, ¿no? Fíjate que me llama la atención la palabra, la forma que le ponen en constelación, porque tiene que ver también con la parte del espiritismo. Muy loco eso, me llamó. y Pero mira, también, sí, sí, qué pena, porque no quiero que dejes sí, pasar sí, este pedacito, porque mira que, por ejemplo, cuando hablamos en espiritualidad, y hace días compartía precisamente contigo ese tema, tú sí, me explicabas, hay maestros,
hay ángeles, hay guías y hay seres queridos, ¿cierto? Como en esos recursos espirituales que nos acompañan y que nos Claro, guían. En constelaciones, si bien es claro que nunca se habla ni de reencarnación, ni de registros akáshicos, ni de nada que se le parezca, sí, digamos que si hay un concepto, y por ejemplo en este momento Brigitte Champetier lo trabaja mucho con las nuevas constelaciones y con las constelaciones cuánticas, y es la comunicación con el guía, ¿cierto? mira, Entonces partimos de una idea y es de que tenemos ese guía interno, que es esa entidad que claramente es espiritual, que sí sabe cuál es ese proceso evolutivo que es importante que tú logres desarrollar en tu vida. Y siento, y es una convicción que tengo, y es que las personas que llegan a las constelaciones, o por ejemplo, yo normalmente cada 15 días hago grupos de constelaciones, y yo sé que las personas que llegan a esos grupos es porque de alguna manera su guía dijo, ve, te voy a llevar a ese grupo para que claro, hagas un proceso. Pero también te voy a decir, hay gente que ha venido al grupo y dice, no, pues no me pasa nada, no siento nada, no, pues como que no hay ningún tipo de conexión, incluso personas que vienen directamente, no como observadores, sino a hacer su terapia, y lo que ven en la constelación dicen, no, yo no estoy dispuesta a aceptar esto, claro. definitivamente no, y así me voy. Entonces, obviamente, pues esa libertad se respeta, pero también se entiende que si la persona no toma unas acciones diferentes, pues digamos que su condición va a continuar igual, ¿sí? Yo Sí, siempre le digo a las personas que no hay ninguna terapia que sea milagrosa, o sea, que no implique una responsabilidad personal, porque muchas totalmente. veces entonces uno dice, ah, constelaciones, o entonces registros, o entonces canalización, o entonces tantas cosas que hay hoy, Sí. desde, no solamente desde la psicoterapia, sino también desde todas las terapias holísticas y alternativas que hay, pero muchas veces el imaginario de la persona es yo voy y va a haber alguien externo a mí que me va a solucionar todo y me va... Claro, lo mágico, ¿no? El milagro que viene de afuera y el milagro viene de adentro, en realidad, con Ujú. ese movimiento que uno pide. Obviamente no es ni por juzgar ni criticar, porque que uno sea más evolutivo que otro en el nivel de ver no quiere decir que sea mejor ni peor, simplemente es que me ha pasado, y seguramente a vos te pasó en constelación, y mismo, que la gente a veces no comprende la temática, o sea, no tienen como una forma de entender lo que está pasando o lo que vos le estás planteando, ¿no? Y eso también es como una puerta que no se abre, porque, pero no es porque no quiere, es porque no puede, no tiene quizás el entendimiento o la información o la evolución para decir qué es la constelación, no entiendo la temática, no puedo, no, es como, ¿no? Y también se respeta eso porque igualmente yo siempre siento que cuando los guías te llevan a un espacio es como para acompañar y decir, acá puedes encontrar algo, Ujú. ¿no? Acá podés ver algo, porque por ahí esa persona no entendió, pero se queda por ahí con algo pensando de lo que surgió, o se queda con una situación. Hay gente que yo escuchaba, mira, constelación no me sirvió, ¿no? Como enojados porque es como decís vos, buscando ese milagro, buscando eso desde afuera, ¿no? Y bueno, pasa en todas las terapias en realidad, Lina, pero me parece interesante lo que comentas porque los guías o el guía interior o la energía interior que uno tiene siempre va a tratar de acompañarte y de llevarte a esos espacios para que vos puedas comenzar la sanación. Ujú. Es correcto. Entonces, mira que, por ejemplo, voy a retomar lo que tú acabas de decir. Muchas veces las personas vienen como con esa expectativa y no entienden. De hecho, hay gente que a mí me contacta o por redes sociales o me escriben a mi WhatsApp o establecen algún tipo de comunicación y me dicen, yo quiero que tú me cuentes cómo es lo de constelaciones. Entonces mi respuesta siempre es que es algo que es muy difícil de explicar Claro, en términos racionales. Yo quiero que tú vengas
inicialmente si quieres como asistente, como participante para que vivas, para que veas cómo es la constelación y ya luego, pues si ves que es algo con lo que puedes conectar, entonces hacer la terapia, ¿sí? Sí, Entonces, digamos que si tratáramos de aterrizar un poco esa explicación, ya cuando la gente llega, trato como de traerlo como a unos conceptos muy entendibles dentro de la misma cotidianidad que vivimos en el día a día. Entonces, sí, por ejemplo, en constelaciones trabajamos con algo que se llama el campo de información, ¿sí? De hecho, eso no es algo que tenga que ver solo con temas esotéricos o no es un tema, pues, digamos así como muy salido de la realidad científica, porque incluso muchos científicos hoy en día hablan del campo dentro de la física cuántica, por ejemplo, y estamos hablando de que hay un campo energético que todo lo contiene. sí. Entonces nosotros en constelaciones hablamos del campo y para traerlo a un ejemplo de la vida cotidiana, yo le pregunto a las personas, bueno, ¿las señales de Wi-Fi existen o no existen? ¿O las señales de celular existen o no existen? Sí, sí existen. Y yo les digo, bueno, muéstramelas físicamente, ¿dónde Claro, están? No se ven, ¿cierto? Pero sabemos que hay están. algo en el ambiente que permite que haya una conexión, que haya una comunicación. Sí. De hecho, por ejemplo, en este momento yo estoy en Colombia, tú estás en Argentina y hay algo que permite que Que nos haya una conectemos. comunicación en tiempo real entre tú y yo, Sí, ¿sí? Entonces, algo así es el campo. Entonces, haz de cuenta que están esas señales, esa posibilidad que tenemos de conectar y adicional a eso, digamos que hay como una cantidad de información disponible que es como si todo lo que ha pasado en mi vida a nivel personal, todo lo que ha pasado con mi historia familiar, con todas las generaciones que hay detrás de mí y también todo lo que hay de la humanidad en general estuviera como ahí en la nube, ¿sí? De pronto a veces la gente entiende más fácil con el concepto de la nube. Es claro, una información que está ahí disponible para todos, ¿sí? Y todos tenemos la posibilidad de conectar con esa información, ¿sí? Solo que a veces no estamos conscientes de que ahí está ese campo de información para nosotros. claro. Jung ya había hablado también de eso y él hablaba del inconsciente colectivo. Sí, Entonces estamos hablando de que hay una información que concierne a todo lo que ha pasado en toda la humanidad. Eso quiere decir que no es que uno vive y lo que vive se pierde como en el limbo y eso no, no queda en ninguna parte, sino que ahí está todo eso, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a un grupo de constelaciones o cuando yo participo de una terapia de constelaciones, porque no solamente es grupal, sino que también se puede hacer individualmente, haz de cuenta como que yo me convierto en una antenita que conecta con esa información, ¿sí? sí, Entonces, en la constelación yo salgo a ese campo, ¿sí? Que lo representamos en ese espacio donde estamos haciendo la terapia y la persona conecta con esa información del asunto o de la persona a la que va a representar en relación con la persona que está consultando, ¿cierto? sí. Ahora, nosotros también partimos de un principio y es que todas las personas que vienen al grupo tienen la misma sanación, o sea, no es solamente el que viene a constelar, El porque, observador. ajá, no es solamente el Bueno, observador o el representante. claro, me te voy a contar yo cuando constelé, que la primera vez no estuve, sí, estuve, pero antes estuvo otra persona. Estando afuera y mirando la constelación del otro, no podía parar de llorar, me agarró una Ujú, emoción y un llorar. Y digo, ¿por qué me afecta tanto esto? Decía yo, ¿no? Después del tiempo me di cuenta que era algo que se estaba abriendo, que estaba escondido para sanar, ¿no? Pero yo estando afuera, no estando siendo partícipe, ni representante, ni participando, ni haciendo, me despertó una emoción, unas ganas de llorar, es como que fue como una limpieza, lo sentí. Y es muy loco, ¿no? Porque es como yo estaba como observadora de la situación.
y sentir que de alguna manera tenía que estar en esa constelación observando, porque ahí había algo para mí. Y pasa todo el tiempo. Entonces, mira, por ejemplo, a veces nosotros, digamos que manejamos diferentes dinámicas, porque es posible que, por ejemplo, venga la persona a constelar y entonces, digamos, obviamente iniciamos, conocemos cuál es el asunto que trae la persona, se hace pues como toda esa indagación de cuál es por lo menos pues como el tema, porque constelaciones no es mucho de hablar, es más de la sensación, del movimiento del cuerpo, Mira, tiene que ver más con esa conexión, ¿cierto? Entonces no trabajamos mucho con mucho discurso, sino que es más bien permitir que haya mm, ese movimiento, ¿cierto? Pero entonces una vez lo hacemos, entonces es posible que yo le diga a la persona, bueno, vas a mirar a todos los que están aquí y tú vas a elegir a una persona que represente y ya entonces miramos si es a un miembro de su sistema familiar, si es un asunto, cualquier tema, entonces le pido que busque la persona que lo represente. que elija, Eso digamos, es, en el sentir claro. debe ser eso también, ¿no? Entonces es súper, eso es muy gracioso porque la mayoría de las veces, por ejemplo, le puedo decir a la persona, elige a una persona que represente a tu mamá, los mira a todos y a la persona que elige, esa persona se para y dice, ay, sí, yo ya había sentido que me iba a tocar a mí. Es Wow, gracioso porque tiene una conexión ahí muy, muy, muy bonita. Entonces puede que yo le pida que elija a la persona que está consultando o que yo misma como terapeuta vaya eligiendo o le vaya diciendo a diferentes personas que entren al movimiento de la constelación de acuerdo a lo que se vaya observando y a la sí, información que voy recibiendo. O también a veces se le dice a las personas si alguien siente que debe de ponerse de pie y entrar en el movimiento de la constelación, hágalo, ¿cierto? wow, Entonces también se abre esa posibilidad y mira que tiene que ver con lo que tú acabas de decir. A veces el campo toma a la persona y dice, mire, aquí hace falta esto. Incluso muchas veces asuntos o elementos que el terapeuta todavía no había identificado, pero el campo como que te muestra, mire, aquí hay algo más. qué Entonces es muy maravilloso. bonito porque y pasa todo el tiempo que hay personas que sienten, entonces entran en el movimiento de la constelación. Entonces puede ser porque el campo te está mostrando que hay algo más que necesita ser visto o también hay momentos, y nada más ayer lo leían en un libro de Brigitte, que ella dice, hay momentos en los que tú estás como observador y sucede algo en la constelación y simplemente las personas que están como observadores sienten como un escalofrío en todo el cuerpo. Wow, Ese escalofrío es el indicador de que hubo sanación profunda para esa persona. qué Así maravilloso. la constelación no fuera de ella, ¿cierto? Entonces mira que es algo muy bonito, es algo Sí, maravilloso. Bueno, entonces ahorita te dije que te iba a hablar de los órdenes, ¿cierto? sí, Pero antes te voy a contar de tres principios que nosotros tenemos en cuenta en las constelaciones. Entonces es, primero, mirada sistémica. La mirada sistémica es entender que nosotros no estamos desconectados de nada, ¿sí? Que esa, ahí sí como lo dice el curso de milagros, la separación es una ilusión del ego. Nosotros estamos conectados con todo, ¿sí? sí, Y digamos que en esa mirada sistémica, todo lo que nosotros hacemos está conectado con todo nuestro sistema, hacia atrás y hacia adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que esa sanación que nosotros traemos a través de la terapia no solamente va a ser para nosotros, sino que va a traer un descanso a todo eso que venía desde del sistema, a toda esa fuerza que había estado ahí de pronto empujando, sin haber sido liberada, claro, pero también esa luz y esa sanación va a ser para nuestros posteriores, es decir, para nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Normalmente uno habla de 4 generaciones hacia atrás y 4 generaciones hacia adelante, ¿sí? Pero
Incluso a veces la constelación muestra que hay asuntos que han viajado desde mucho antes, mucho más atrás de esas 4 generaciones de las que hablamos, Sí, ¿cierto? Entonces, mirada sistémica, lo que yo hago impacta a todo el sistema. Y también tenemos en cuenta que todas las personas que venimos al grupo, por ejemplo, en este caso, si fuera un grupo, cada quien viene, pero digamos que con esa persona viene también su sistema familiar, ¿sí? wow, Y simbólicamente hablando, ahí está también su sistema familiar. Entonces, por eso te decía ahorita, la solución buena para mí va a ser una solución buena también para todos los que están y para todos sus sistemas. Entonces, mira que esto es como wow, una onda de sanación muy bonita. ¿Sí? Entonces, lo primero es eso, la mirada sistémica. Lo segundo, la actitud fenomenológica. Todo lo que suceda dentro del ejercicio de la constelación tiene que ver con la constelación, nos está dando información. mira, Mira, yo hace varios años eh, tengo pues un amigo terapeuta también con el que desde el año pasado he venido trabajando el tema de las constelaciones y este sábado nos pasó algo impresionante y es que estábamos haciendo una constelación. En esa constelación él era el que estaba acompañando a la persona como constelador y hubo un momento de la constelación donde todo estaba como estancado, donde no había como mucho movimiento. Él hace como él hace un movimiento dentro del ejercicio y imagínate que él tenía el celular en el bolsillo y cuando menos se pensó, se activó como la respuesta esta de Google. Entonces dice, estas son todas las respuestas que se encontraron o esta es la respuesta no, que se estaba buscando. Y entonces todos nos quedamos como, pues, wow, impactados y entonces tanto que él iba a sacar el celular como para quitarle el sonido, le dije, no, espera, escuchemos a ver qué más dice. Pero si vieras que en el momento que el celular emite ese sonido, inmediatamente se empezó a mover toda la constelación y ya mostró una sanación impresionante, pues como para todas las personas que estaban ahí. Entonces, wow, todo lo que pasa, ¿sí? Y de hecho, yo siempre le digo a la gente que la actitud fenomenológica debería ser una forma de vivir, porque es sí. estar con los 5 sentidos puestos a esas señales que se nos muestran. Sí. O sea, no es Que gratis. aparecen por ahí de un lugar donde, sí, 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 total. No es gratis un libro que te encuentras, un tema de conversación que te pone una persona conocida, un amigo, tú estás viendo algo en el celular y te sale algo. O sea, todo el tiempo nos están mostrando información y nos están Sí, mostrando soluciones y como que no las vemos, ¿cierto? Entonces mira que todo lo que sucede nos está dando información, ¿sí? qué Y maravilloso. la tercera condición es centro vacío, que el centro vacío es venir a la terapia sin expectativas, ¿sí? O sea, a estar abierto a que la imagen, a que la solución que me muestre la constelación va a ser lo bueno para mí, ¿cierto? Bien, Así no coincida con mis deseos, que era lo que decíamos ahorita. claro, Entonces, por ahí de pronto yo vengo a constelar porque tengo dificultades de pareja, pero mi expectativa es que yo voy a constelar porque yo quiero que mi matrimonio se arregle. Y resulta que la imagen lo que me muestra es que estaría mejor la situación para ambos si cada uno siguiera su su camino por su camino, lado. mira, Entonces la persona a veces como que no acepta eso y dice, no, es que yo vine, es porque yo quiero que se me solucione mi matrimonio y de pronto por ahí no es, ¿cierto? wow, Entonces es entender eso y por eso ahorita al inicio lo decíamos, yo con esa información puedo hacer o no hacer, ¿cierto? Puedo accionar o me puedo quedar claro, estancado en lo que estoy, ¿sí? Pero finalmente si lo hacemos es porque nos vamos a comprometer con esa solución que se nos está y es un dando. beneficio, digamos, Total. Entonces es mirarlo
Y por ejemplo, entender que no, que eso implica un compromiso personal y una decisión desde el adulto, ¿cierto? Porque por ahí una persona me preguntaba en esos días, Lina, ¿y entonces uno cuántas veces puede constelar el mismo tema? Entonces yo le contesté, depende, porque de pronto es que tú quieres constelar varias veces hasta que salga lo que tú quieres ver y lo que tú quieres escuchar. Y Claro. de pronto por ese lado no es la cosa. Yo me imagino que a ti también te pasará mucho, por ejemplo, cuando haces tus lecturas del tarot o cuando haces este tipo de terapias, que a veces la persona es, no, no lo acepta, entonces quiero volverlo a hacer y no confío en la Y respuesta vuelven a hasta que no preguntar, escucho lo que, sí, hasta que no escucho lo que resuena con lo mi que quieren deseo. escuchar, pero además también tiene mucho que ver cómo son en la vida, ¿no? Si son personas controladoras, si son personas que quieren solo, o sea, como son en la vida van a ser en las terapias, van a venir a buscar lo mismo acá, ¿no? Ujú, En ese ujú. sentido, yo siempre le digo mucho a mis alumnos y a mis alumnas, lo primero que llega es, si el otro sigue preguntando, no sirve porque ya va a estar mi mente quizás Ujú, conectada con algo que yo quiero quedar bien con el otro, ¿no? Y ya se pierde ajá, la esencia del exactamente. canal y ya se pierde la esencia del canal. A veces a las personas, quizás también viene bien, Elina, el entender que hay procesos que para unos en una o dos constelaciones se entendieron y hay otros que por ahí necesitan transitar mucho más porque necesitan, ¿no? Como, es como, hay gente que come rápido y hay gente que come lento, ¿no? Yo siento que va mucho desde el lugar. Sirve igual, no importa que consteles o que hables registros mil veces, si la idea es tratar de encontrar, siento que en el camino y en el buscar uno va bajando las armas y va entregándose, ¿no? Al fluir y va viendo, bueno, ya hice esta terapia, ya hice la otra, ya hice la otra, en todas me están resultando, me están trayendo información igual y voy como bajando las armas y quizás en un momento ya me abro totalmente a la información. Completamente. Y mira que eso que estás diciendo es muy valioso porque son como dos posturas frente a la vida. Y es en el momento en que la persona se da cuenta en qué postura está, que puede tomar que puede tomar acción, puede tomar una Claro. determinación, porque hay personas que vienen completamente en postura de cierre. Mm. Entonces no acepto, vienen con muchos juicios, vienen de pronto, como tú decías ahorita, en esa posición de víctima de por qué me está pasando esto, vienen con mucho resentimiento, vienen con o sea, vienen como con el corazón muy cerrado y mira que las constelaciones son una terapia de asentimiento, son una terapia de amor profundo. Claro, Nosotros utilizamos mucho el término el amor con mayúscula, porque es como claro. una aceptación total de todo y de todo como fue y de todos los que son y de todos los que fueron. Entonces implica como una mirada diferente hacia la vida y entender que si me sigo resistiendo, por ahí de pronto el sufrimiento va a seguir Claro, presentándose de diferentes maneras en mi vida. Entonces, total. precisamente la invitación es a lo que tú acabas de decir, al fluir, a la apertura, a la aceptación. Hay una palabra clave dentro de las constelaciones que es el asentimiento, que el asentir es mucho más que aceptar, es como una rendición total a todo. Entonces, en ese momento, cuando yo siento que ya no tengo que luchar, que ya tengo que soltar el control, entonces ya empiezan a surgir otras Claro. posibilidades para mí, ¿cierto? Porque ya no estoy en esa posición. Entonces, nos partimos pues como de esos principios, ¿cierto? Y como te decía, ya empezamos a mirar cómo está el orden, ¿sí? Entonces, en esas constelaciones miramos por lo menos estos tres órdenes que son los que Bergelinger llamaba los órdenes del amor. El primero, la pertenencia. Entonces, yo siempre le pongo a la gente un ejemplo y es, se forma un sistema familiar y vamos a decir que ese sistema familiar es cobijado, es arropado como por una fuerza superior, ¿cierto? Como Sí, por una conciencia superior, lo podemos llamar el alma familiar, ¿sí? Y esa alma familiar es la que se rige por esos tres principios de los que vamos a hablar enseguida.
Entonces, para esa conciencia superior es fundamental que el número esté completo, ¿cierto? No admite el número incompleto. Entonces, ¿qué dice? Que todos los miembros del sistema tienen el mismo derecho a pertenecer, Wow. independientemente de la condición en la que estén. Entonces, cuando se le quita a alguien el derecho a pertenecer, y acá lo estamos mirando desde el sistema familiar, pero pon tú que cualquier asunto en tu vida que tú quieras quitarle el derecho a pertenecer, a eso lo llamamos excluir, ¿cierto? Mm. Entonces, hay familias o hay sistemas familiares en los que por diferentes situaciones hay personas a las que se les ha quitado el derecho a pertenecer por su condición de salud mental o porque hicieron cosas que para la familia resultaban siendo vergonzosas. Entonces, como que esa persona de la que no se habla, esa persona de la que todo el mundo como que evita decir mucha información acerca de ella porque genera cierta vergüenza y genera como cierta, no sé, Resistencia, ¿no? cierta Reticencia. resistencia por parte de la familia, ¿sí? Entonces, todas esas personas terminan siendo excluidos. Los bebés no nacidos, que mira que pues por ahí de pronto ahora es más fácil que las mujeres hablen de esas situaciones cuando hay abortos, sean voluntarios o sean espontáneos, pero en la época de nuestras abuelas y de nuestras bisabuelas, Claro. no se hablaba mucho de eso. Entonces, de pronto había un bebé que no nacía, entonces de pronto era que la mujer quedaba en embarazo soltera, muy joven, todavía había como mucho señalamiento social con relación a ese tipo de situaciones. Y entonces por ahí de pronto el papá decía que se había ido al internado, se había ido a Claro, estudiar y a volvía visitar a la tía del campo, y ¿viste? Se los volvía, y mandaba. volvía la mujer sin el hijo. Entonces nunca nadie hablaba de ese niño. Entonces esos bebés no nacidos también son excluidos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos O dice sea, ese son orden? nacidos pero no reconocidos de alguna manera. No, o sea, puede que sean nacidos pero no reconocidos, o puede que la mujer haya Lo abortado hartó y y volvió, claro. nunca le dijo a nadie nada. Mm. Entonces, todo eso es exclusión, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice ese orden de la pertenencia? Que esa conciencia superior está vigilando y no acepta que haya el número incompleto, o sea, no acepta que a este lo saquen de aquí y quede ese espacio vacío. Total. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que esa fuerza empieza a buscar en las generaciones posteriores a alguien que venga y tome el lugar de esa persona. Wow. Entonces, por ahí, de pronto, entonces fue nadie habla de este ancestro porque se suicidó. Entonces, 2 o 3 generaciones después va a haber una persona con depresión que va a tener conductas suicidas y que por ahí de pronto también comete suicidio porque es una forma de volver a traer al sistema esa Claro. información Lo que se de quiso la, ocultar, digamos, lo que se lo que quiso se quiso tapar ocultar sale a la luz, ¿cierto? Entonces, ese derecho de pertenencia que nos dice que hay que darle lugar a a todos, todos. ¿cierto? Entonces, por qué pertenezco yo a un sistema? O porque nací en él, o porque fui adoptada en él, o porque de alguna manera hubo una conexión especial que me llevó a ese sistema. Mira que, por ejemplo, algo que también le causa mucha resistencia a las personas, las parejas anteriores. ¿Sí? Claro. Las parejas anteriores también pertenecen, ¿cierto? Entonces hay que darle lugar a todos porque todo aquello a lo que yo excluyo inmediatamente genera una fuerza que lo va a volver a traer a mi vida En y de algún pronto no de momento. la mejor manera, ¿cierto? Te hago una pregunta, perdón, Lina, y esto tiene que ver con las lealtades que se habla en constelación. O sea, ¿alguien es leal a ese no reconocido y por eso lo Por representa en otro supuesto. lugar? Claro, Mm. entonces por ahí de pronto viene la lealtad. Entonces empiezo a repetir la historia de ese ancestro, aunque posiblemente yo ni siquiera lo haya conocido, Claro, pero ¿cierto? hay una Es lo conciencia, el más inconsciente y el alma me hace sentir que, ¿no? Que hay algo ahí que tengo que representar o que tengo que exactamente. abrir.
De hecho, cuando trabajamos en transgeneracional, se habla de que en todo sistema uno tiene un doble, es decir, una persona de la que está repitiendo ciertos patrones o cierta historia, ¿sí? Y eso se vuelve algo muy sistémico que empieza a repetirse y repetirse hasta que haya alguien que se atreva como A a sacar cortar. eso a la luz y a cortar, ¿cierto? Wow. Entonces, ese es el derecho a pertenecer. El segundo es la jerarquía. Entonces, la jerarquía es entender que nosotros venimos en un orden, ¿cierto? De atrás hacia adelante. Y los de atrás son los grandes, nosotros somos los pequeños. Entonces, solamente por eso les debemos honra a esos anteriores que tenemos, ¿sí? Entonces, mira que hay movimientos muy interesantes. Por ejemplo, si yo estoy aquí y detrás están mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos y de ahí para atrás muchas otras generaciones, esa fuerza de la vida viene de atrás hacia adelante y yo debería estar mirando hacia la vida, ¿sí? Pero hay ocasiones en las que yo en vez de estar mirando hacia la vida, como que me volteo y hay diferentes cosas que pueden pasar. Una es que hay hijos que se arrogan y entonces se vuelven más grandes que los papás y ese volverse más grande puede tener dos movimientos diferentes. Uno es que yo me vuelvo más grande desde el juzgarlos, desde el decirles, Tú no hiciste, no me diste, mira todo lo que viví por culpa tuya, no te Mm, perdono", que eso es algo que a muchas personas les genera mucha resistencia porque a los papás no se les perdona, a los papás se les acepta. O sea, cuando yo le digo a un papá, no te perdono, o bueno, voy a ver si te perdono, eso es una arrogancia completa, claro, porque es porque ponerse no, arriba, digamos, en lo que exacto, vos porque estás es como diciendo, me ¿no? pongo en una posición de grandeza frente al otro, entonces es como en esa posición, ¿cierto? Entonces puede que yo me arrogue desde el juzgarlos y desde el no aceptarlos y desde el criticarlos, y por ahí nos dicen, cuando yo le digo no a papá y a mamá, le estoy diciendo no a la vida. Cada vez que yo los juzgo, cada vez que yo los rechazo, cada vez que yo pongo una barrera, estoy diciendo no a mi propia vida. Mm, Entonces es que la gente entienda que, bueno, pues es posible que hayamos vivido abusos, maltratos, muchas cosas negativas con relación a los padres y no quiere decir que se nos tenga que olvidar todo eso y que tengamos que igual someternos o incluso ponernos en riesgo de que a veces haya un daño mayor sí. para nosotros, sino que es, yo acepto que tú eres el grande porque a través de ti recibí la vida, entonces voy a tomar de ti eso que a mí me sirve, te honro y tus asuntos los dejo contigo, ¿cierto? A veces es posible que no pueda haber relación. Por eso yo también le explico a la gente que hay una diferencia entre vínculo y relación. Claro. El vínculo es el significado que yo le doy a una persona en mi vida. La Mm, relación es la convivencia que yo tengo con esa persona. Entonces yo interesante. puedo sanar el vínculo sin necesidad de que haya relación, porque entendemos que si hay padres que definitivamente son nocivos para el Claro, bienestar de claro. una El persona. vínculo es lo que yo Entonces, puedo, digamos, sanar yo propiamente, ajá, digamos. Decido entonces el sanar el vínculo, vínculo. exacto, el vínculo es darle un lugar en mi corazón a esos padres, porque finalmente los padres somos figuras psíquicas para los hijos, entonces el vínculo es permitirme ver la grandeza de esa persona a través de la cual yo recibí la vida, Mm, tomarla como un regalo, como un don muy especial y hacer algo bueno con ella. En el contexto de las constelaciones, hacer algo bueno con la vida es triunfar, es ser feliz, es tener éxito, ¿sí? Eso es tomar la vida. Entonces, puede que yo me arrogue porque los juzgue, o puede que me arrogue porque me vuelvo grande y veo a mis padres pequeñitos, vulnerables, pobrecitos. Mi mamá no puede estar sin mí. ¿Qué sería de mi mamá si yo la desamparo? Entonces, nosotros podemos ver.
personas que aparentemente tienen muy buena relación, porque por eso te digo que es tan importante ver la diferencia entre vínculo y relación, Sí, pero que el vínculo es completamente desorganizado, es claro. traumático. Entonces, por ahí de pronto está la persona de 40 años que todavía vive en la casa de la mamá, que la mamá es todo su mundo, que nunca pudo ni tener una profesión, ni tener una vida profesional exitosa, ni viajar, o posiblemente sacrificó la posibilidad de crear familia, de muchas cosas en su vida, o sea, renunció a muchos temas de su proyecto personal porque siente que tiene que quedarse con la mamá, Ah, sí, ¿cierto? claro, claro. Entonces, es una relación aparentemente muy buena porque se llevan muy bien, porque son los mejores amigos, porque se mantienen juntos, pero el vínculo no está bien, ¿cierto? Entonces, cuando yo me vuelvo grande y vuelvo a mis papás como unos niños chiquitos de los que yo me tengo que hacer cargo, el precio que tengo que pagar es no Dejar mi vivir mi vida, propia claro. vida, ¿cierto? No vivir mi propia vida, sacrificar mi propia felicidad. Sí, Entonces, ahí esa jerarquía yo tengo que aprender a respetarla y es entender eso. Ellos son los grandes, yo soy la pequeña. Es aprender a honrar a todos esos que estuvieron antes, mm, ¿cierto? Y la jerarquía también la podemos llevar a muchos ámbitos de la vida. Ahorita yo te hablaba de las relaciones de pareja. Hay que tener en cuenta las parejas anteriores, ¿cierto? Pero tener en cuenta que la prioridad la tiene obviamente la pareja actual o el sistema actual, la familia claro, actual que uno haya conformado. sí. Pero hay que tener en cuenta a todos los que estuvieron antes en el orden en el que hayan estado, ¿cierto? Para Aparecido. honrarlos, para agradecerles, para tenerlos ahí como parte de la Y para vida que siga sin como excluirlos. fluyendo, digamos. Ajá, exacto, porque mira que pasa algo particular y se me viene en este momento, y es que de pronto en la literatura de constelaciones hay muchas historias, por ejemplo, de parejas que terminaron en términos muy fuertes, donde hubo una persona que sufrió mucho, entonces por ahí de pronto la relación no estaba tan bien y yo dejé a mi pareja porque encontré a otra persona mejor, con una mejor posición, que me ofrecía cosas distintas, que tenía pues una condición diferente, entonces yo me voy con la otra persona y dejo a este sufriendo. Mira que esa es una situación importante que genere un dolor y un sufrimiento importante en esa persona. Entonces yo la dejo con ese sufrimiento, voy y me caso con el otro y mira tan interesante lo que pasa. Los hijos que nacen o uno de los hijos que puedan nacer en este matrimonio nuevo o en esta relación nueva termina pareciéndose a la pareja que yo dejé sufriendo. Wow, claro, Y es esa es como, una cosa impresionante. Y yo he visto casos en los que realmente hasta físicamente se parecen wow, a la persona anterior, o en su forma de ser, o en claro, su destino. Uno empieza a ver que se parecen es a la expareja y uno dice, pero ¿por qué si no tienen nada que ver, si no llevan la misma sangre? claro. En el orden, digamos, Y es lo que de te la decía, constelación. lo que excluí Sí, sí, viene otra vez y toma el control de todo, ¿cierto? totalmente. Wow, qué impresionante. Entonces ese es el orden. Y como te decía, honrar también a los ancestros, a todos los que estuvieron antes. En constelaciones se habla de que la abuela materna, por ejemplo, tiene un lugar muy especial, porque la abuela, o sea, es como la llave para la sanación del sistema, porque cuando tu abuela estaba gestando a tu mamá, cuando tu mamá estaba en el vientre de ella, ya en ese cuerpecito se estaban formando los óvulos de los que tú ibas a nacer. Mira, Entonces hay mucha información, muchísima, que está ahí pues como también influyendo en todo lo que está pasando contigo en este punto de la vida, ¿cierto? mira. Entonces, jerarquía. Si lo vemos en las empresas, también Claro, pasa igual. Hay que mirar con el tema de la antigüedad, por ejemplo, pero bueno, eso ya sería otro tema, no. Eh, otro tema. ¿Qué te falta de esto para empezar con lo de los traumas que también me llamaba la atención? Ok, me falta el último orden que es
el equilibrio entre el dar y el recibir. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre lo represento así. Hay personas que son solamente dar y dar y dar. Y hay personas que solamente reciben, reciben, reciben. Entonces el equilibrio está en yo darle al otro, pero también permitirme tomar, también permitirme recibir. Y todo el tiempo cuando las relaciones se dan en ese equilibrio, se Sí, pueden sostener, ¿cierto? De lo contrario, se vuelven insostenibles claro. y no llegan a buen término, ¿cierto? ¿Cuál es el único regalo que nosotros recibimos que no lo podemos devolver en los mismos términos? La vida, ¿cierto? Entonces es como volvemos a lo mismo de ahorita. Yo recibo de mis padres la vida, los honro por ello y mi forma de retribuir eso es a través del éxito, a través del poder realizar mi propia vida, ¿sí? Sí. Esos son pues como los órdenes. Entonces, como te decía, en una constelación se mira cómo están esos órdenes. Cuando hay desorden, entonces por ahí ya vemos por dónde puede estar surgiendo el bloqueo o la dificultad. Se busca restablecer el orden y obviamente ya con eso la persona empieza a ver otra perspectiva diferente Qué en su vida, ¿sí? interesante. Sí, Bueno, eso hablando de las constelaciones familiares, por eso te decía, buscamos el origen en el sistema familiar. Hay otras constelaciones que son de trauma y vínculo, ¿cierto? mm, Entonces vamos a partir del concepto de trauma. Un trauma es algo que pasa en tu vida y que marca un antes y un después, ¿cierto? Es algo que te deja ahí como dando vueltas y que para ti es difícil de procesar, como que no logras integrarlo. Y que hay ciertas cosas de ti misma que tú sientes que tenías en tu vida, pero que después de esa situación es como si esa parte de ti se hubiera perdido, se hubiera ido, mm, ¿sí? Entonces, vamos a decir que a raíz de los traumas que vivimos en la vida y normalmente en la infancia, hay una fragmentación de la personalidad, ¿cierto? Entonces nosotros no tenemos una personalidad única, nosotros tenemos subpersonalidades. Entonces, haz de cuenta como que está Evelyn y por sí, dentro hay un montón de Evelyn así pequeñitas. Hay unas que son muy posibilitadoras. Entonces tú me puedes decir, Lina, yo tengo una parte de mí que es muy espiritual, tengo una parte de mí que es muy creativa, tengo una parte de mí que es muy inteligente, o sea, todo lo que tú puedas encontrar en ti que es posibilitador. Pero hay otras que no son tan posibilitadoras. Entonces podrías decir, tengo una que es insegura, tengo otra que se enoja por todo, tengo otra claro. que que tiene miedo, bueno, en fin. Entonces tenemos unas que son muy, muy buenas y otras que de pronto no nos generan tantas oportunidades, ¿cierto? Entonces nosotros hablamos de esas subpersonalidades como partes sanas, partes sobrevivientes y partes traumáticas, ¿cierto? Las partes traumáticas por lo general son partes nuestras que se quedaron niñas de la edad en la que sucedió ese trauma, ¿sí? Wow. Entonces están allá guardaditas y reaccionan de la misma manera como hubiéramos reaccionado a los 2, a los 3, a los 5, a los 6 años, ¿sí? Entonces es una reacción desproporcionada con relación a la edad cronológica en la que está la persona, por lo general que la conecta con el dolor, con la falta de recursos, ¿sí? Las partes sobrevivientes se encargan como de que nosotros podamos vivir nuestro día a día, ¿cierto? Entonces, para que tú puedas trabajar, para que tú puedas hacer tus cosas, es como que te ayudan. Entonces es como si todo eso traumático lo guardaran por allá debajo de la alfombra para que tú puedas funcionar, ¿sí? Sí, Entonces, ahí están ellas en juego todo el tiempo, pero hay momentos de la vida de la persona en que, por ejemplo, las partes traumáticas o las partes sobrevivientes son las que toman el control de todo. Y es como si las partes sanas estuvieran por allá escondiditas, ¿sí? Entonces, la persona de pronto piensa, no, es que todo lo bueno que yo tenía ya como que lo perdí. Nunca se ha perdido. Esas partes están ahí, pero están relegadas porque las otras estamos están dando, tomando.
¿Es porque le estamos dando más espacio o es porque se van acumulando, Lina? Los Mira, traumas y las partes negativas, digamos. siento que de pronto pueden tomar más fuerza precisamente porque no hemos hecho ese trabajo de atenderlas, Ah, ok. ¿cierto? Entonces, cada vez que nosotros desatendemos nuestras propias necesidades y nos olvidamos de nosotros mismos, entonces es como si esas partes empezaran a hacer ruido Mm, para llamar la atención. O sea, es importante tener en cuenta que tanto las partes traumáticas como las sobrevivientes empiezan a generar una cantidad de movimientos en nosotros, no porque sean malas o porque quieran hacernos daño, sino porque ellas están al servicio de algo más grande. Y ese algo más grande es que tú puedas trabajarlas para sanarla, sanarlas claro. y trascender esa parte de ti, ¿cierto? Entonces, por ahí de pronto tú estás pasando por una situación que a primera vista se ve muy desagradable, que se ve muy difícil, que te genera mucho sufrimiento, pero eso está al servicio de una sanación mucho más profunda. Entonces, todas esas partes en el fondo tienen una intención positiva y eso Claro, es lo que claro. nosotros tenemos que aprender a mirar. Entonces, ya cuando trabajamos la constelación de trauma y vínculo, cuando hacemos esa configuración de la que hablábamos al principio, de sacar los representantes, de mirar qué sensaciones aparecen, de mirar el movimiento, de mirar cómo es esa interacción entre ellas. Entonces, lo que nos permite es trabajar con esas partes internas que han sido fragmentadas y volverlas a integrar. Mira que hay una frase muy bonita y es: una constelación de trauma y vínculo es para volver a integrar todas tus partes y volver a ser tú misma Mm, después de haber vivido una experiencia traumática. sí. Entonces es muy bonito porque mira que, por ejemplo, en una constelación de trauma y vínculo hay una parte de mí que yo puedo representar, como por ejemplo una parte que siente mucho miedo, pero dentro de la constelación esa parte se puede transformar en algo mucho más posibilitador, Claro, porque si tú miras, el miedo en sí mismo no siempre es malo. claro, claro. El miedo puede estar en mi vida como una parte protectora o una parte que me ayuda digamos, a evitar que yo corra peligro, ¿cierto? Sí, sí, Podría ser sí. como una parte precavida o en fin, yo lo puedo transformar en algo posibilitador. Claro. Entonces, al final, no solamente esas partes que estaban generando dificultad se pueden transformar en algo mucho más potencializador para la persona, sino que también esas partes sanas pueden volver otra vez a florecer y pueden volver otra vez a tomar, digamos, como el liderazgo y a empezar a ayudarme a mí a volver otra vez a Mira. tomar el rumbo de mi vida, ¿cierto? Entonces, para eso es una constelación de trauma y vínculo, como para que yo pueda volver a integrar toda esa fragmentación que había y con eso yo pueda empezar a tener una visión distinta de mi realidad, ¿cierto? Que me permita accionar de otra manera. Como tomar el Y es, poder, ¿no? Y decir, bueno, esto que me está pasando, o esto que me pasó, o esto que yo traigo, de alguna forma es verlo y transformar, o sea, entenderlo, verlo, entenderlo, es como no negarlo, porque a veces uno lo primero que hace, yo siempre digo, yo hablo mucho de misión y propósito de vida como dos cosas separadas, ¿no? La misión es lo que ujú, uno viene a dejar al mundo, tu misión, lo que vos, lo que hay otros que están esperando de vos es la misión, y el propósito ujú, es eso que más te cuesta. O sea, el propósito sí, de tu vida es venir a sanar eso. Hay un propósito para tu vida que es sanar. Y quizás es en lo emocional, en lo económico, en el dinero. Me estoy dando cuenta, de alguna forma, hice una charla anteriormente con Marisabel, que hablábamos de inteligencia emocional. Y es muy loco porque me doy cuenta que está todo, o sea, es como que todo habla casi de lo mismo. ¿Se entiende? A nivel constelación, a nivel inteligencia emocional, a nivel de los registros del alma, de la información del alma. Es como que si hay como una unión en la información de lo que propósito de vida, misión de vida, esto que hablábamos, ¿no? De los traumas, de los vínculos. Es como si en diferentes idiomas o en diferentes contextos
pero es como que todo viene como a unir un poco lo que viene a ser el ser humano a la vida, ¿no? A crecer, a sanar, a evolucionar, al no quedarse en el espacio de víctima, como decíamos antes, ¿no? Decir, bueno, me quedo con mi trauma y me quedo con mi trauma, punto. Y me Ujú. quedo sufriendo con mi trauma, ¿no? Y yo soy así, ¿no? Como la gente, porque yo soy así. No, no te quedes con eso. No te quedes con el yo soy así. O sea, porque ahí es cuando no podés tomar el control y el poder. Le estás dando el control y el poder al yo soy así. Entonces, venimos como a crecer y a trabajar. Es interesantísimo esto que contás, Lina, porque es Y, como, tiene sentido a un montón de cosas. y mira que volvemos a los mismos principios de los que hablábamos ahorita. Hay partes nuestras que no nos gustan, ¿cierto? Claro, Que rechazamos. Entonces, es que no me gusta esta parte de mí que es débil, no me gusta esta parte de mí que es permisiva, no me gusta esta parte de mí que se enoja por todo. Entonces, como que rechazamos y volvemos a lo mismo. Todo aquello que yo quiero excluir se toma la fuerza de todo el sistema. claro, Entonces yo rechazo esa parte de mí que se enoja y resulta que todo el tiempo estoy atrayendo situaciones que me hacen enojar. Entonces todo el tiempo sigo en esa misma dinámica. claro, claro. Entonces o se vuelve algo muy grande para mí en mi vida que toma el control de todo o yo empiezo a proyectarlo en los demás, porque recordemos que todos terminamos siendo espejos o terminamos buscando en el otro el espejo de lo que nosotros tenemos internamente. Claro. Entonces, todo el tiempo nos encontramos con personas que son irascibles, que son agresivas, que tienen ciertas reacciones. Entonces, cuando estamos en ese rol de víctima del que tú dices, es mi jefe, es mi pareja, Claro, son mis hijos, es el gobierno, o sea, todo lo vemos como una amenaza, pero no estamos viendo que hay una parte nuestra que necesita atención. Entonces, cuando yo la atiendo, cuando yo la escucho, cuando yo logro entender cuál es la intención positiva que tiene, cuál es la enseñanza que me trae, entonces puedo tomar acción de una manera diferente. Ahora, las constelaciones de trauma y vínculo también tienen otro propósito muy hermoso dentro de lo que es el ámbito terapéutico y es llevarme a mí a tomar el adulto. ¿Cierto? Porque claro. muchas veces, como te decía ahorita, esas reacciones desproporcionadas son ese niño interno herido que está ahí manifestándose sin recursos, sin saber qué hacer. Mira que un niño, por ejemplo, cuando no, como no tiene otra forma de solucionar, hace pataleta, llora, grita, daña cosas. A Sí, sí, veces sí, hay partes nuestras que que son sienten que así, tienen que reaccionar de la misma manera. total. Entonces es como llevarlos hacia el adulto y ya yo desde ese adulto, desde todo lo potencializador que trae el adulto, decirle a ese niño, ven que es que yo te voy a cuidar y ven que todo va a estar bien y ven que ya tengo unos recursos diferentes y Claro, mira que podemos accionar de otra manera, no tenemos que comportarnos así. total. Entonces es una terapia muy bella, muy hermosa, que al igual que las constelaciones familiares está al servicio de la reconciliación, pero en este caso es la reconciliación con nosotros mismos, con nuestra propia historia, con nuestro propio origen, con todas las vivencias que hemos tenido en nuestra historia de vida. Entonces es como ir muy profundo dentro de esa parte, dentro de esa vivencia individual que ha tenido cada persona de su vida y Sí, empezar a sanar todo eso para que pueda, digamos, ir más libre, no como simplemente guiado por esas partes que toman el control a veces y que nosotros no somos conscientes de ellas, entonces creemos que eso es lo que normal, que somos así tiene así. que ser, ¿cierto? Que Es somos lo así que como tú somos, decías hace punto, un ¿no? Como momento. ya está. Sí, Entonces, esa es la terapia, Evelyn. Hay muchas formas de hacer constelaciones hoy en día. Imagínate que hay constelaciones cuánticas, hay constelaciones fluviales, hay constelaciones que tienen que ver con el tema organizacional, entonces se hacen específicamente para las organizaciones. O sea, las wow, constelaciones son una terapia muy amplia que tiene muchos campos de aplicación que sí debe de hacerse con personas que sean
entrenadas y que tengan la capacidad para acompañar este tipo de procesos, porque son procesos del alma muy profundos Claro. que requieren de un acompañamiento de una persona experta. O sea, yo no puedo abrir puertas que de pronto después van a sacar cosas que no voy a tener la La posibilidad capacidad de sostener, ¿no? sí, de sostener o de ayudarle a la persona. Claro, Entonces, ayer en un grupo en el que estoy hacían una reflexión muy importante y decían que, por ejemplo, en este momento hay muchos sitios que te ofrecen un entrenamiento como constelador en un fin de semana. Y es lo que te decía, estoy abriendo puertas demasiado profundas. Cuando yo estaba formándome, nos decían, estás entrando en un campo sagrado, estás entrando claro. en el alma de la persona, estás entrando a un campo de información muy delicado, donde por ahí de pronto, si tú no sabes eh, qué es lo que vas a hacer, o si tú mismo no has trabajado tus propios puntos negros, les decimos nosotros en la terapia. Entonces no es gratis que a veces entremos a hacer una constelación y empecemos a ver ahí reflejada nuestra propia dualidad Mm, o nuestro propio trauma, entonces ahí nos enredamos y no somos capaces de claro. ayudar en nada. Entonces, es posible que la persona vaya en busca de una solución y termine peor de lo que estaba, porque vas a abrir cosas que no tenías por qué abrir o que las abriste y no tienes la posibilidad de acompañar con respeto, con amor a esa persona. Entonces, esa sí sería una recomendación muy importante y es que si bien es una terapia que está de moda, que en muchos países yo creo que la conocieron incluso gracias a una serie de Netflix Sí, mi otra que fue el yo. boom de las constelaciones, Mi Otra Yo, es entender que esto no es un juego, es una terapia muy seria que toca con asuntos muy profundos a nivel de salud mental Claro. y que si por ahí de pronto no sabemos buscar el acompañamiento donde es, podría no ser tan beneficioso, sino por el contrario, Es abrir una más. puerta a la persona, dejarla sin herramientas y que la persona se quede con esa puerta abierta. O Ujú, sea, sí, sí, lo que decís tiene sentido y lo recomendamos en realidad para todo, para todo, ujú. ¿no? Porque a veces pasa que uno se pone o entra en lugares, ¿no? Donde no hay mucha confianza, no hay reconocimiento. Siempre digo que para todo esto siempre uno tiene que ir a personas donde, no solo que tengan muchos seguidores ni nada, sino Ujú. recomendaciones, ver el trabajo, ver si resuena, si te resuena lo que el otro está haciendo o diciendo, ¿entendés? Y la responsabilidad también de los terapeutas, de paso decirlo, ¿no? Saber que uno está trabajando con la vida del otro, uno está, Ujú. digamos, es la vida del otro, es el otro el que viene con su dolor, con todo, entonces la responsabilidad también desde ese lugar, ¿no? Y mira que muchas veces yo pienso que, y podría ser la constelación, podría ser una lectura de registros, podría ser una lectura del tarot, de lo que la persona utilice como herramienta terapéutica. Esto es como la radiografía. Yo acá te muestro la causa, de dónde viene, cuál es la dinámica, qué es lo que está pasando. Es posible, y esto lo voy a decir en el campo de las constelaciones, que yo vea algo en la constelación y ya me corresponda ir a trabajarlo en el proceso de terapia. Porque Claro. ahorita lo decíamos, no hay ninguna terapia milagrosa y no es que porque yo constelé, entonces ya todo hizo clic y No, se no, ordenó mágicamente, sino que a veces yo veo algo en la constelación y ya tengo que empezar un proceso de sanación y por ahí de pronto entonces lo que vemos en la constelación o por ejemplo eso es lo que yo trabajo con mis clientes, vemos algo en la constelación y ya eso nos da una idea, nos da mucha información de lo que debemos trabajar en las claro, sesiones individuales, ¿sí? para Entonces, seguir sanando. todo esto es para ver, ¿cierto? Para ver de dónde viene, para ver el origen, para saber por dónde tengo que encaminar el trabajo, pero no me exime de la responsabilidad de tener que
entrar en un proceso de construcción Claro. y de sanación, ¿cierto? Totalmente. Sí, sí, continuar, continuar. Yo en registros también a veces suelo aconsejar, no solo en el registro suelen aconsejar a la persona, mirá, no estás pudiendo sola con esto, necesitas una ayuda externa, necesitas una terapia, o sea, suele pasar también que los mismos guías le dicen, mirá que no es tan fácil como te imaginás, o mirá que no, o sea, hay a veces un acompañamiento terapéutico también para ciertos factores que Ujú. está viviendo la persona. Entonces sí, ahí también depende de uno, ¿no? Si lo continúo, si sigo resistiéndome, bueno, no importa, ya es el otro, es el libre albedrío que hablábamos antes, que hace que el otro por ahí necesite más tiempo o salga corriendo a hacer una terapia, eso ya depende del consultante, de la persona, pero sí, siempre tener el consejo de ir a lugares seguros, certificados, personas que de alguna forma también a veces recomendadas, que vos sepas que están haciendo el movimiento o que alguien conocido fue, le hizo bien, o sea, en ese sentido, ¿no? Pero sí, obviamente que sí. Bueno, Lina, me encantó la charla, me encantó la información. Tenemos que hacer otro encuentro porque quedó mucha cosa dando vueltas, pero lo de la constelación de trauma y vínculo me parece súper interesante. Como lo explicaste es súper claro, hay una claridad en vos que es maravillosa. Y bueno, si la gente quiere conectar con vos, yo igual voy a compartir tu información cuando pongamos en YouTube y en el podcast, perdón. Vos trabajás online a todo el mundo, o sea, esto se puede trabajar online también. Es correcto, claro que sí, podemos hacer sesiones online. De hecho, muchas veces se hacen grupos de constelaciones virtuales o se puede hacer la constelación individual a través de videollamada también. Entonces, estoy al servicio de todas las personas que deseen conocer de mi trabajo, tanto para constelar como para hacer acompañamientos terapéuticos. Y bueno, Eve, yo te agradezco muchísimo la invitación, esta posibilidad de conectar con personas maravillosas para que conozcan de esta terapia. Y nada, pues estaré súper atenta y dispuesta para todas las invitaciones futuras que podamos tener para Sí, conversar de todos estos temas. es súper interesante y de alguna forma también cómo se va abriendo constelación de trauma y vínculo y todo lo que se va abriendo después dentro del mismo núcleo de la constelación, y cómo cada uno puede elegir dónde me siento más cómodo, dónde siento que tengo que empezar, ¿no? Como dar la posibilidad al otro también que pueda abrir a la comodidad de la sanación, ¿no? Y sentirse Ujú. cómodo. Así que bueno, te agradezco, Lina. Gracias a todos por estar, por escuchar. Vamos a subir en YouTube y en Spotify la charla para que la puedan escuchar en el auto, donde quieran, sin necesidad. O a los que nos quieren ver, porque somos re lindas las dos, nos pueden ver en YouTube también. Así que bueno, te agradezco mucho, Lina. Muchísimas gracias, Eve. Un abrazo de corazón también para todas las personas que nos van a escuchar y nos van a ver. Y hasta una próxima oportunidad. Así es. Muchas gracias. Gracias.